Bueno, con nuestros invitados, que vamos a debatir precisamente el modelo, le puedo preguntar a Heller qué pasa en los bancos, ¿no? Que dicen de esta fuga de capitales, cuál es la preocupación que hay. Así es, pero vamos a hablar con Sturzenegger. Le queríamos preguntar, ¿cómo ve usted la política económica? ¿Está bien como dice el gobierno? Bueno, a ver, creo que los primeros 50 minutos del programa revelaron una faceta de dificultades. Ustedes ahora toman otra, que es la parte financiera, lo que está pasando con el dólar, la fuga de capitales, que fueron 60.000 millones en los últimos 5 años. Y lo que está revelando es que, en realidad, vos preguntabas cómo está el modelo, yo te digo, no hay modelo. Argentina perdió el modelo. Los últimos 4 años el salario real está constante, el desempleo está constante en 7,3, 7,4. Y se comete un error típicamente cuando se analiza la situación económica de Argentina, que se cometió de hecho 2 veces en este programa. Cuando de Mendiguren dice subieron los salarios reales, cuando de Petri dice se crearon empleos, es cierto eso. Pero lo que no se dice es que todo eso ocurrió entre el año 2003 y el 2007. Del 2007 a esta parte, lo único que hemos ampliado son las inconsistencias. Creo que hay dos Argentinas. Hay 2 Argentinas, hay 2 modelos, o había un modelo y ahora no hay modelo. Y explico. Después de la convertibilidad, básicamente se armó algo que era el modelo, que tenía 3 pilares. Una situación fiscal sólida, ¿no? El superávit, ¿se acuerdan que hablábamos del superávit gemelo de fiscal? Eso era importante porque saca a Argentina del abismo. Todos los problemas que Argentina ha tenido, todas las crisis grandes han sido por problemas de desequilibrios fiscales. Eso era una de las patas. La segunda pata era una inflación bastante baja, como tuvimos en los primeros años después de la convertibilidad. Y el tercer punto, que era el más importante, era un tipo de cambio real muy competitivo. ¿Por qué era importante el tipo de cambio real competitivo? Porque básicamente permitió una expansión del mercado de trabajo que bajó la tasa de desempleo del 15%, que estaba al fin de la convertibilidad, a menos de 10 puntos rápidamente, y que son los empleos de los cuales hablaba de Petri. Eso ocurrió todo, yo diría, ese modelo que armaron Eduardo Duhalde y Roberto Labaña, duró hasta, les diría, 1 año y medio de la gestión de Néstor Kirchner. Y ahí empezó a revertirse y sigue revirtiéndose durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Miren lo que pasó. Superávit fiscal, gran deterioro. Desde un superávit fiscal de 2,5 puntos en el año 2004, en el año 2010 cerramos con un déficit de 2,5 puntos si uno saca el impuesto inflacionario o los ingresos del ANSES. Inflación, bueno, ¿qué vamos a decir? Tenemos un aumento realmente muy preocupante de la inflación que hace que los salarios reales dejen de subir. Tipo de cambio real, y por eso la preocupación y el mercado paralelo, tenés una fuertísima apreciación del tipo de cambio real. Prácticamente con el dólar estamos igual que en la convertibilidad. Y eso es el motivo por el cual el mercado de trabajo está teniendo problemas. O sea, Sturzenegger, lo que usted quiere decir que el modelo no existe, que todas las variables fuertes del modelo están débiles. Hubo un modelo que se arrancó en el año 2003-2007, que le sirvió muy bien a Argentina, pero que en los últimos 4 años lo único que se ha hecho es desandarlo. ¿Cuál es el modelo que existe hoy? ¿Vamos a 4 años más de seguir desandando este modelo? Bueno, el pronóstico no puede ser nunca bueno. Alta inflación, no hay mercado financiero. No hay crédito financiero a largo plazo para las pymes. Hay solo crédito para el consumo. Otro año de 25% de inflación y el tipo de cambio que no se ajuste, no puede ser. Eso no puede funcionar. Eso no es sostenible. Las empresas no lo van a tolerar, las empresas que exportan no lo van a poder sostener, y por eso las preocupaciones que se ven en todos lados sobre dónde va a estar el dólar. Ahora, Heller, escuchamos recién que hay como dos economías argentinas, ¿no? Y justo coincide lo que decía Sturzenegger con el cambio de gobierno. Néstor Kirchner, 2003-2007, Cristina Kirchner, 2007-2011. La primera cosa que me acaba de sorprender Sturzenegger es que se ha hecho kirchnerista. ¿Por qué? Porque elogia el 2003 al 2007, que son los años del gobierno de Néstor Kirchner. Es decir, él confunde, tiene un problema de almanaque, porque habla de Duhalde, y Duhalde no estaba en el 2003. En el 2003 entró Kirchner y gobernó hasta el 2007. Así que, primer error, pero bueno, a buena hora siempre es tiempo para asumir ese tipo de postura. La segunda cuestión es que yo creo realmente que algunas de las cosas que se han dicho son como mínimo discutibles. Sturzenegger hacía referencia a lo que escuchamos en la primera parte de la reunión, que efectivamente muestra que hay muchísimas cosas por resolver. Pero la economía, como muchas otras cosas, no es una foto sino una película. Y entonces habría que ver de dónde venimos, que venimos del 2001, que venimos de la crisis más terrible de la historia contemporánea, que venimos del default, que venimos de la deuda externa impagable, del endeudamiento sin límite, etcétera, etcétera, a esta situación donde la deuda externa ha dejado de ser un problema,
donde se ha recuperado el protagonismo del Estado en aspectos decisivos de la economía, donde se han recuperado empleo, donde se ha incluido en el sistema jubilatorio a millones de personas, donde se ha manejado las variables macro obteniendo los superávit o los equilibrios necesarios, porque también me llama la atención esta cosa de decir, habría déficit si no fuera por los fondos del ANSES, como si se separara en cajitas. Yo lo he escuchado a Sturzenegger, por ejemplo, criticar los excedentes del Banco Central como parte de los ingresos del Estado, y es autor de un proyecto que propiciaba que los excedentes del Banco de la Ciudad vayan a ingresar los recursos del gobierno de la ciudad, es decir, la Tesorería General, una evidente contradicción. Entonces yo creo que la Argentina sigue manteniendo una envidiable situación de superávit fiscal, tiene un respetable margen todavía de superávit comercial, altísimo, menor que el año anterior, pero muy importante. Ha consolidado una posición de reserva que aleja totalmente las posibilidades de especulación contra el dólar. No se puede especular contra el dólar. Quiero decirle que eso que ustedes han explicado es la defensa de la ilegalidad. Porque, como le escuché decir al señor Ferreres hace poco, los que compran dólar en el mercado paralelo son a los que no les gusta que la AFIP averigüe de dónde le vienen los recursos. Ahora, si lo que queremos es defender ese tipo de sociedad donde se evade, no se paga los impuestos y se saca la plata afuera, que por otra parte habría que decir que todos esos dólares que se van, primero se ganaron acá, en este país, es rentabilidad obtenida en la Argentina. Entonces, un poquito... La historia argentina, por otra parte, ¿no? Un poquito para pensar, sí, pero hoy nadie tiene problema si tiene dinero lícito y demostrable para ir a un banco y comprar dólares a el precio del dólar oficial, es decir, no existe eso. Lo otro es, efectivamente, gente que no paga los impuestos, gente que evade sus obligaciones, y bueno, nosotros tendremos que avanzar en una cantidad de cuestiones, como son ahora con los temas de lavado y demás, porque creo que tenemos que ir a un país donde todos paguen, donde las empresas, muchas de las que ahora están siendo investigadas, no se las considere perseguidas porque se investiga si efectivamente pagan los impuestos que tienen que pagar o aprovechando su carácter de multinacionales, triangulan, venden a precios bajos a una compañía del mismo grupo del exterior, de un paraíso fiscal, y de esa manera dejan de pagar impuestos en la Argentina. Son todas cosas sobre las que hay que seguir avanzando. Y termino entonces. En la foto está lleno de problemas. En la película vamos en la dirección de alejarnos de los problemas y de la búsqueda de las soluciones. Ahí es donde justamente yo discrepo, porque yo creo que la película es buena cuando uno mira desde el 2001, desde la salida de la convertibilidad hasta ahora, pero la película de los últimos 4 años nos está realmente metiendo en problemas. Pues yo preguntaría, y esto no contesta Carlos Heller, otro año de 25% de inflación y un tipo de cambio que no se toca. Nosotros lo vemos en los balances que nos vienen a los bancos de las empresas que exportan, y los márgenes se han achicado, pero de una manera. Entonces, ese esquema que está teniendo la política económica en los últimos años claramente no se puede sostener. Tenemos la ventaja de que los dos vemos balances de empresas, y la verdad que yo todos los lunes participo de una reunión donde se tratan las operaciones, digamos, más significativas para lo que es la entidad que yo presido, y siempre nos llama la atención cómo en este último tiempo los balances son todos positivos. Lo que han mejorado los balances de las empresas comparados con hace una década es fantástico, es realmente fantástico, es sorprendente. En cuanto al tema de la inflación y el tema del tipo de cambio, está claro que la Argentina lleva adelante una política de flotación administrada, es decir, no de libre flotación, y creo que eso requiere un manejo fino, que es tener en cuenta la competitividad, y tal vez eso explica parte de ese planteo que hacía Marcelo al comienzo, es decir, el tipo de cambio real, vos sabés igual que yo, que no es la paridad del peso contra el dólar, sino que tiene que ver con la canasta de moneda que se corresponde con los flujos de la economía, a dónde vendemos, a dónde compramos, una serie de cosas que son los que determinan ese tipo de cambio real competitivo. Yo creo que todavía ese tipo de cambio sigue siendo más que aceptable, teniendo en cuenta las variaciones de los precios internacionales, los precios internos, etcétera. El valor actual del dólar, y que la rentabilidad empresaria de los sectores que exportan, en general, podrá haber algún sector en particular que requiera correcciones, pero en general sigue siendo positivo. En cuanto a la inflación, quiero decir que las causas históricas que se han señalado como
generadora de la inflación, hoy no se dan. Ni hay déficit fiscal, ni hay déficit de balanza comercial, es decir, ni hay emisión monetaria descontrolada, de ninguna manera. La emisión monetaria en la Argentina, desde el 2007 para acá, curiosamente, ha ido permanentemente por debajo del crecimiento del Producto Bruto Nominal, que incluye el aumento de precios que tiene la inflación, por debajo. Es decir, no ha sido expansiva, sino contractiva. Por lo tanto, no se le puede echar la culpa. Lo que sucede es que no queremos abordar el verdadero problema, que es la puja distributiva, la existencia de grupos concentrados de la economía, que son los formadores de precios y que inciden fundamentalmente con una empresa... Ahora se me convirtió en menemista, Heller. ¿No? Porque menemista se me convirtió. ¿En menemista? En menemista, sí. Ah, el diablo. Porque si básicamente el problema son los oligopolios, entonces lo que me estará convenciendo es que durante la década de los 90, entonces todos los empresarios eran buenitos y ahora son malos y aumentan los precios. No, yo sé que vos defendés lo de los 90, no, pero eso, yo ¿cómo diría, que no? Mirá, ¿sabés lo que tengo acá? Ahora, Un libro con las cosas que dijiste en yo esa te diría época. lo siguiente, es cierto que el real se apreció, y eso de alguna manera lo ayuda temporariamente a Argentina, pero está claro que Argentina no puede seguir con una inflación del 25% y un dólar que no se mueve. Me parece que eso está clarísimo y no tiene, digamos, ninguna solución. ¿De dónde viene la inflación? También es algo que los economistas no tenemos que dar vueltas y engañarnos con historias de dónde viene, cosas raras. Hay 190 países en el mundo, hay 5 que tienen problemas de inflación. Si hay algo que los economistas saben controlar es la inflación. Está claro que si uno emite al ritmo de 40% al año vas a tener una inflación del 30%. O sea, acá, en la China, en Tailandia, en Singapur, en cualquier lado. Entonces, en tanto en cuanto el gobierno insista con una tasa de emisión como la que tiene, va a tener inflación. Perfectamente se puede bajar esa tasa de emisión a un ritmo razonable sin dejar de ser expansivo. Por ejemplo, si uno quisiera bajar la tasa de inflación al 10%, por ejemplo, en un primer año para desacelerar, el 10% sería considerado en cualquier país del mundo tremendamente expansivo, o sea, inaceptablemente expansivo. O sea, Dilma Rousseff se le va la inflación más del 4,5 y dice, señores, hagan algo porque la inflación ya está en un nivel descontrolado. ¿Pero entonces, usted qué dice? ¿Que la Argentina está hay una olla a presión que en algún momento se va a tener que destapar? no, yo lo que digo es que simplemente la inflación que se está generando no genera ningún beneficio en la economía más que generar mayor inflación. Uno podría una inflación del 5, 6, 7, 8%, tendría la misma expansión del producto sin generar todos los efectos negativos que genera la inflación, que en particular es debilitar y complicar la política cambiaria, porque es mucho más difícil manejar una política cambiaria con una inflación del 25% que si estuviéramos en un orden de inflación del 5 o 6%. Nadie defiende la inflación. La discusión verdadera son las causas. Insisto, yo me he cansado de repetir, y lo he dicho en este programa varias veces, que la inflación es a la economía lo que la fiebre a una persona. Es un síntoma de una enfermedad. Entonces, lo que tenemos vos y yo es una diferencia de diagnóstico y por lo tanto tenemos una visión distinta de cuál es el verdadero origen. Estamos hablando del síntoma y no estamos discutiendo la enfermedad. Yo digo, la enfermedad tiene que ver con la puja distributiva. La Argentina ha desarrollado un modelo basado en fuertes incentivos internos, una fuerte recomposición del salario real, la inclusión de subsidios como es la asignación universal, la inclusión de millones de personas que no tenían jubilación y que pasaron a tener, y esa gente no ahorra, consume, porque tiene una cantidad de ahorro insatisfecho altísimo. Entonces todo lo que recibe lo vuelca al consumo. Y los formadores de precios se reapropian de buena parte de esa renta porque suben los precios hasta donde el mercado les permite. Por eso hace falta otras políticas, por eso hace falta una reforma impositiva integral que tenga progresividad, que ponga freno a esa voracidad por la máxima ganancia posible y que no afecte la rentabilidad razonable que las empresas tienen que tener para poder funcionar, pero que le ponga límite.